Así es que vamos, abra su Biblia conmigo, por favor, Lucas, capítulo 8. Vamos a empezar a leer en el versículo 40 y seguimos leyendo. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta ahí vamos a leer. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta hora, como usted bien lo sabe, estamos en nuestro cierre de Milagros en Casa, y queríamos cerrar con esto de la hija de Jairo, ¿verdad? En esta hora nosotros hemos experimentado por las últimas semanas, ¿verdad? Vamos viendo cómo de a poco se va recuperando, por decirlo así, la normalidad, ¿verdad? Nosotros estamos en el estado de California. El estado de California ya hace algunas semanas, tiene 3 semanas que empezó a reabrir algunas cosas. Ahorita actualmente como estado estamos en la fase 2, hay cosas que ya se reabrieron, y de a poquito empieza la gente a tomar, ¿verdad? Otra vez, tal vez no volver a lo que antes era, pero está saliendo de a poco. Algunos ya varios regresaron a su lugar de trabajo, ya hay cosas o negocios que se han abierto que antes estaban cerrados. Y usted sabe, en todo este tiempo hay muchas cosas. Por los últimos 2 meses, estamos cumpliendo 2 meses que estamos haciendo la iglesia en línea. Y en este tiempo nosotros, el Señor puso en nuestro corazón, Dios de cierta manera, ¿verdad?, nos hizo sentir esto de milagros en casa, y hemos experimentado a través de estos 2 meses, ¿verdad?,
cómo Dios se ha movido, cómo Dios se ha manifestado, todo lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Y nosotros estamos celebrando, ¿verdad? Hoy en este día, que aún que a veces, como decíamos en las semanas anteriores, aún cuando muchas veces confinamos un milagro, ¿verdad? Al contorno, al entorno de la iglesia, o al contexto de la iglesia, nosotros hemos visto a través de su palabra que el milagro no solamente se puede mover en el entorno, ¿verdad? De una iglesia, o en el entorno donde muchas veces nosotros pensamos que solamente puede suceder, pero hemos visto vez tras vez cómo los milagros más poderosos han sido hechos en el contexto de una casa. Y en esta mañana no es la excepción. En esta mañana vemos también cómo el milagro que ocurrió en la hija de Jairo, en la casa de Jairo. Queremos en esta mañana, yo quiero recalcar algunas cosas que nos van a ayudar para que nosotros entendamos la importancia, aleluya, de la casa. Mire, empieza el versículo 40 diciendo: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Jesús venía, si usted lee el contexto de esta historia, usted ve de dónde viene Jesús, ¿verdad? Jesús viene de pasar, de calmar la tempestad. Se recuerda cuando Jesús acaba de alimentar a las 5,000 personas y Jesús les dice a sus discípulos: súbanse a la barca y los veo a la otra orilla. Usted conoce la historia, y esta historia dice la palabra del Señor que cuando están a la mitad, una tempestad se suelta y de pronto ellos ven a lo lejos a Jesús caminar, pero ellos es tan fuerte su impresión de esa imagen que ellos ven caminando sobre el agua, que ellos creen que es un fantasma. Y la Biblia es específica en decir que ellos daban aún voces de alarido, estaban asustados, ¿verdad? Y usted ahí ve cuando vemos que Pedro también camina sobre el agua, y después de eso dice que llegó a la región de Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno, y Jesús viene de hacer todo eso cuando llega aquí a este lugar. Por eso dice: cuando volvió Jesús, venía Jesús de realizar tanto, de calmar la tempestad, de librar a una Pedro de ahogarse, y luego de hacer libre al endemoniado gadareno. Y es así como Jesús llega hasta aquí. Y entonces dice en el versículo 41: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús. Mire esto, yo quiero recalcar esto. Dice: le rogaba que entrara en su casa. Qué importante es eso, que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que es necesario que nosotros invitemos a Jesús para que Él entre a nuestra casa. Dice en la Escritura, Jairo podía haber hecho muchas cosas. Jairo, dice la Biblia, dice que él era un principal en la sinagoga, él era un líder religioso, era un hombre influyente, era un hombre conocido, ¿verdad?, en el área donde ellos estaban, porque era un hombre que era principal, era un líder religioso. Jairo pudiera haber hecho muchas cosas. Jairo pudiera haber invitado a Jesús a la sinagoga. Jairo hubiera podido haber traído a su hija hasta donde estaba Jesús. Pero mire la importancia. Dice la Biblia que Jairo, da este detalle el escritor Lucas, y dice que Jairo le invitó, le rogaba que viniera y que entrara en su casa. Es necesario, hermanos, para que nosotros podamos ver los milagros ocurrir en nuestra casa, que nosotros podamos invitar y podamos hacer espacio. No importa quién seas tú, no importa lo que tú hagas. Jairo era un hombre importante, Jairo era un líder religioso, pero aún así él abrió las puertas de su casa, porque él sabía que el milagro Jesús lo podía hacer en cualquier lugar, pero más sin embargo Jairo de cierta manera hace ver la importancia, o nos recalca el escritor Lucas, nos hace entender lo importante que es que Jesús venga a la casa.
¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, si tú dejas entrar a Jesús en tu casa, cosas poderosas van a ocurrir? Yo creo que todavía es el tiempo donde si nosotros dejamos entrar a Jesús en la casa, milagros van a ocurrir. Aleluya. Cuando nosotros le dejamos entrar a la casa, cuando nosotros le invitamos a que venga a la casa, ese es el primer requisito o el primer paso para que el milagro se empiece a gestionar en nuestra casa. Qué interesante es eso. Nosotros es necesario, mire, por eso a través de este tiempo, qué bueno que ocurrió lo que ha estado ocurriendo. ¿Saben por qué? Porque eso de cierta manera ha cambiado nuestro paradigma, ha cambiado nuestra manera de pensar, ¿verdad? Por mucho tiempo mucha gente decía, pastor, ore usted porque a usted Dios sí lo oye, porque usted está más cerca de Dios. Pero en este tiempo que hemos estado viviendo, nuestra manera de pensar ha cambiado y ahora nosotros entendemos que ya no es la iglesia, que no es el pastor, pero que ahora nosotros, estando en el confinamiento de nuestra casa y abriendo nuestra casa para que el poder de Dios se manifieste, es ahí donde nosotros vemos, aleluya, la importancia de abrir la puerta de nuestra casa para que Jesús venga. Dice la palabra del Señor, no quiero pasar por alto este detalle que da Lucas, que dice que Jairo le rogaba. Jairo se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Y luego dice la palabra del Señor que él tenía una hija única. Tenía una hija única. Verso 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Mire, todavía no estaba muerta, se estaba muriendo, estaba muy enferma. La muchachita tenía 12 años, era la hija única, y es por eso, ¿verdad? La desesperación del hombre, ¿verdad? De ver a su hija única, ¿verdad? Aquella niña que había sido la alegría de la casa, ¿verdad? Que corriendo en casa, la hija única, era la alegría de ellos, y ver cómo se estaba muriendo. Él entendió en ese momento que aunque él era un líder religioso, si usted conoce la historia y usted conoce el contexto de la vida religiosa de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo no estaban muy de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Pero aquí hay algo que él tuvo que quebrar, hay algo que Jairo tuvo que quebrar. Tal vez él no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, pero él sabía lo que Jesús podía hacer. Él no estaba tal vez de acuerdo con la manera como Jesús se conducía en su ministerio, pero él aún sabía que Jesús era el único que podía hacer algo por su hija. Así es que en esta mañana yo te quiero decir a ti, tal vez tú no estás de acuerdo con los métodos, pero tú quiero que entiendas que el único que puede llegar a tu situación y el único que puede obrar un milagro en la situación que tú estás viviendo hoy, porque dice que cuando iban de camino a la casa, dice que mientras iban de camino, la multitud se empezó a juntar. Y aquí vemos una historia dentro de otra historia. Vemos un milagro dentro de otro milagro. Mientras ellos iban, viene Jairo con Jesús y le dice, ven a mi casa porque mi hija única se está muriendo. Y entonces Jesús, cuando empiezan a caminar en camino hacia la casa de Jairo, empiezan a ir a la casa de Jairo. Dice la palabra del Señor que entonces la multitud le empezaba a oprimir, la multitud empezó a oprimir al Señor, ¿verdad? Y había una mujer ahí, dice la palabra, que había una mujer que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Había una mujer que por 12 años había sido atormentada por este mal. Dice la Biblia que aún había gastado todo lo que tenían los médicos y nadie había podido hacer nada por ella. Su condición, ella misma relata que su condición era peor que hace 12 años, ¿verdad? Hace 12 años, cuando ella empezó con este problema, era una mujer
que tal vez tenía dinero, pero dice la Biblia que ella gastó todo lo que tenía. Fue con médico tras médico y ella no pudo encontrar solución a su enfermedad. Estaba peor aún. Y dice la palabra que ella se acercó por detrás, y nosotros conocemos a una mujer con la condición que ella tenía. Era una mujer que era declarada inmunda, ella no podía estar en contacto con gente, no podía. Por eso dice la palabra que ella vino por detrás, y ella sí dijo: si solamente pudiera yo tocar su borde, yo sé. Y nosotros vemos ahí que en ese momento, imagine usted a Jairo con la prontitud de saber que su hija está delirando, que su hija se está muriendo, y aún viendo cómo este cuadro que está ocurriendo aquí, y vemos a nosotros cómo el Señor, ¿verdad?, tiene misericordia de esta mujer y le sana. Y hay tiempo precioso que pudiéramos nosotros decir que se está perdiendo. Si fuéramos nosotros Jairo, ¿verdad?, nosotros ¿quién no se hubiera desesperado en esa situación y hubiera: Señor, mi hija se está muriendo, no podemos detenernos más, no podemos perder más tiempo? Pero Jairo, nosotros vemos la actitud de Jairo aquí. Mire, Jairo sabía. Jesús ya había sentido venir con él, ¿verdad? Ya estaban caminando hacia su casa, y Jairo sabía, tenía la certeza que no importaba el tiempo que pasara, que no importaba si se detenía mucho tiempo, él tenía la certeza que Jesús venía para su casa ya. Mire, y aquí esta mujer se atraviesa en el camino, y entonces nosotros vemos cómo Jesús, aún en este momento, él sabía lo que estaba ocurriendo, y Jesús viene. Y entonces mire el detalle que da la palabra del Señor. Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante Jesús la había sanado. Y Jesús ahí declara una palabra sobre ella y le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire lo que ocurre aquí. En ese momento que se paran y la gente lo oprimía a Jesús, y esta mujer con flujo de sangre lo detiene. Mire lo que ocurre. Verso 49. Estaba Jesús todavía aún hablando con esta mujer, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense cómo pudo haberse sentido Jairo cuando esta persona que viene de la casa le dice: ya deja a Jesús, deja que se regrese por su camino, o déjalo que siga su camino, tu hija ya murió. Pero miren lo importante de esto. Nosotros tenemos que entender que si nosotros hemos abierto la casa para Jesús, y si Jesús ya empezó a caminar a nuestra casa, lo único que nosotros podemos esperar es un milagro. Miren, le quiero contar un testimonio. Miren lo que ocurrió en esta oportunidad. Esto ocurrió en el año 1820. Había un hombre llamado Peter Ritchie. Dice que este hombre había sobrevivido a uno de los eventos más extraños y desgarradores conocidos por la humanidad. Dice la historia, ¿verdad?, que este hombre estaba en un barco, que estaba viajando en un barco, y dice la historia que este barco en el que este hombre iba se hundió. Pero dice que este barco se hundió, pero que entonces este hombre fue rescatado por otro barco que iba pasando por ahí. Este segundo barco que lo rescató, dice la historia que se hundió también. Pero entonces otro barco pasó por ahí y lo rescató. Pareciera, eso es algo que nunca había ocurrido. En ese 1820 se hundieron 4 barcos en los que este hombre iba pasando, y lo rescató un quinto barco. Y dice la historia que cuando este quinto barco lo rescata,
Viene el capitán del barco con este hombre Peter, y le dice: mire, yo quiero que usted me haga un favor. Tenemos una mujer aquí. Hay una mujer aquí que está delirando, que se está muriendo, pero ella no se puede morir, está aferrada a la vida, porque ella dice que por 11 años ha orado por su hijo, y ella no se quiere morir sin mirar a su hijo, pero ella ya conoce a todos los tripulantes del barco, a ti no te conoce. Yo quiero que tú me hagas un favor, yo quiero que tú vayas a donde está esa mujer y le digas que tú eres su hijo. Y este hombre asintió, claro. ¿Por qué? Porque le estaban haciendo el favor, ya los habían rescatado, ¿verdad? Eran 5 veces que ya había sido rescatado. Y dice la historia que cuando este hombre Peter entra al cuarto, al camarote donde está esta mujer delirando, este hombre empieza a llorar, porque la que está postrada ahí es su madre. Y entonces este hombre empieza a llorar y se acerca y le dice: madre, soy tu hijo Peter, el que estuvo extraviado por tanto tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios ha dispuesto un milagro para tu casa, no importa lo que ocurra en el camino, nadie puede detener lo que Dios va a hacer en tu casa. Este hombre, mire, pudiera haberse muerto, 5 barcos se hundieron, pero entonces este hombre, en el 5.º barco que es rescatado, su madre estaba ahí, y su madre tenía 11 años orando por él. Y dice la historia que esta mujer, que estaba en un estado moribundo, al ver a su hijo, dice la historia que a los días empezó a recuperarse y vivió. No murió, porque ahora la respuesta a la oración de 11 años estaba frente a él, y a ella, y eso le devolvió a ella la esperanza, le devolvió la salud. Dios obró un milagro. Así como en la vida de Jairo, Jesús ya iba caminando hacia su casa. Jesús ya sabía lo que iba a hacer en la casa de Jairo. Y mire cómo es lo que ocurre aquí de esta mujer que está en flujo de sangre y que lo detiene. Pero quiero decirte que no importa lo que ocurra, aún aquello que parece que se ha detenido, aún cuando tú piensas que Jesús está distraído y que no presta atención a tu situación, yo quiero decirte que si Él ya empezó a caminar hacia tu casa, y si tú ya le has abierto la puerta de tu casa, lo que va a ocurrir en tu casa es un milagro, el milagro que tú necesitas. Tal vez hay un hijo tuyo que está perdido en la calle. Tal vez hay un hijo tuyo que tal vez está en la casa, pero no quiere nada con Dios. Tal vez tu matrimonio no está bien. Tal vez tus finanzas no están bien. Tal vez tu salud no está bien, pero si Jesús ha empezado a caminar hacia tu casa y tú ya le has abierto la puerta de tu casa, lo único que tú puedes estar esperando es un milagro. No importa lo que ocurra, no importa aquello que parece que está detenido, lo único que va a venir sobre tu casa es lo que Dios ya ha predestinado, y es un milagro. Yo no sé si tú lo crees conmigo, pero yo creo en este tiempo que si tú ya le has invitado a venir a tu casa y le has abierto la puerta de tu casa, lo inevitable ocurrirá el milagro por el cual tú has estado orando. Tal vez has orado 1 año, tal vez has orado 2, 5, 10, no importa los años que hayas orado. Viene el tiempo en el cual Dios se manifestará sobre tu casa. Viene el tiempo sobre el cual el milagro por el cual has estado orando, el milagro por el cual has estado pidiendo, aún el milagro por el que has estado llorando. Yo creo que ese hijo que se fue de la casa va a regresar. Yo creo que las finanzas que has perdido vienen de regreso. Yo creo que la estabilidad en tu casa viene otra vez. La estabilidad emocional que has perdido viene nuevamente. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tú invitas a Jesús a la casa y le has abierto la puerta, entonces el milagro por el que has estado orando se manifestará sobre ti. Yo lo creo. Habrá alguien que lo crea conmigo. Habrá alguien que lo crea conmigo. Vamos, quiero escuchar los amenes, quiero ver los amenes. Habrá alguien que declare y que crea que el milagro viene de camino. Aleluya,
Aleluya, aleluya. Qué interesante. Mire, dice la palabra que cuando Jesús estaban ahí, estaba aún Jesús, verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa y le dijo: tu hija ha muerto, no molesten más al maestro. Mire la respuesta de Jesús. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Wow. Yo me imagino porque la Biblia no dice ese detalle, pero imagine usted que está Jesús. Vamos a ver el cuadro. Está Jesús hablando con esta mujer del flujo de sangre y está Jairo aquí a un lado. Él, me imagino que dentro de él, con ansias de Jesús, ya termina de hablar con esta mujer. Vamos a la casa. Acuérdate que mi hija se está muriendo. Acuérdate que mi única hija, la cual te hablé hace rato, se está muriendo. Ya deja a esta mujer, ya está sana. Pero Jesús aún sigue hablando con ella, porque esta mujer le está dando el testimonio. Tenía 12 años enferma, perdí todo, fui con todos los médicos, nadie pudo hacer nada. Y esta mujer le está dando el testimonio a Jesús, y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Con aquella tranquilidad, con aquella serenidad, Jesús está con esta mujer, y están en eso. Y está Jairo a un lado. Cuando viene alguien de la casa de Jairo, le dice: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Imagine usted la reacción de Jairo. Me imagino que Jesús miró la expresión de Jairo. Jesús miró la expresión de Jairo cuando escuchó estas palabras. Y por eso cuando Jesús identifica la expresión de agonía, la expresión de dolor en el rostro de Jairo, Jesús le dice: no temas. Y en esta mañana, nuevamente el Señor te dice a ti: no temas, no temas. No creas que yo me he tardado. Nosotros sabemos, nosotros entendemos que Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el justo momento. Muchas veces, de acuerdo a nuestro tiempo, a veces nosotros creemos que Él está tarde. Sí, porque ya oré mucho. Sí, porque ya lloré mucho. Pero Él nunca llega tarde. Él llega siempre en el preciso momento. Lo vemos una y otra vez. Por ejemplo, en el ejemplo de Lázaro. Lázaro había muerto. Cuando llegó Jesús a la casa de Lázaro, su hermana le reclama de cierto modo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Para ella, para el tiempo de ella, él había llegado tarde, pero para el tiempo de Jesús, él no había llegado tarde, porque ella estaba esperando un milagro de sanidad, pero lo que Jesús quería hacer era un milagro de resurrección. Y aunque a veces para nosotros parece tarde, y a veces las cosas pareciera que están muertas, y nosotros a veces reclamamos por qué no llegó, pero Él, quiero decirte que Él siempre llega a tiempo. Y así como hizo con Lázaro, tal vez nosotros esperamos un milagro de sanidad, pero lo que Dios quiere hacer es un milagro de resurrección. Aleluya. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Él jamás ha llegado tarde, que Él nunca ha llegado tarde, y no será la excepción contigo. Él no va a llegar tarde. Tal vez tú estás desesperado, tal vez se va a caer el teléfono. Tal vez tú crees que ha llegado tarde, pero Él nunca llega tarde. Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Y en esta hora yo quiero decirte, así como Jesús le dijo a Jairo, Jesús le dice: Jairo, no temas, no temas. Y en esta mañana el Señor te dice a ti: familia, no temas, no temas. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será tuyo. Entrando en la casa, Jesús, aquí ya llegaron a la casa, ¿verdad? No sabemos de qué manera
qué tan lejos estaban todavía de la casa cuando recibe esta noticia. Pero Jairo, cuando va caminando a la casa, cuando va caminando a la casa de María, Jairo en un lugar está muerta, pero por el otro lado dice esa palabra de Jesús: no temas, no temas. No sabemos cuánto tiempo ocurrió, pero dice que cuando llegaron a la casa, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie. Entrando en la casa, disculpe hermano si estamos aquí batallando un poquito con esto, disculpe si por alguna interrupción. Ya déjenlo así, ya. Así déjenlo ya. Oyendo Jesús le respondió: no temas. Verso 51, entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Mire, ¿cuál es el cuadro cuando llegan a la casa? El cuadro cuando llegan a la casa es que hay una multitud de gente llorando. En aquel tiempo había algo que cuando moría alguien, había gente que ellos contrataban para que viniera a llorar. Y esta gente que estaba llorando ahí, no estaban llorando por la historia, ¿verdad? Que cuando llegaron ahí la gente estaba llorando, dice, y se burlaban. Verso 52, ya, versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y versículo 53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero mire qué interesante, cuando llegan ahí, dice la historia que Jesús no dejó entrar a nadie. Esto es interesante, este detalle es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque hay milagros que se van a manifestar en tu casa y que no hay nadie que puede estar ahí, solamente tú y él. Jesús sacó a los quejumbrosos. Jesús sacó a los que estaban llorando. Jesús sacó a aquella gente que no tenía. Jesús sacó a todo eso, a todo lo negativo. Todo lo que estaba ahí era puro negativo. Todos estaban llorando. Aquel hombre que viene a dar la noticia. Pero entonces Jesús llega y él ordena sacar a todos. ¿Por qué? Porque es tiempo que nosotros podamos entender que hay cosas que en el cuarto no caben, solamente tú y Jesús. Para que se manifieste el milagro que tú has estado orando, para que se manifieste el milagro por el cual tú has estado muchas veces orando, es necesario que saques de tu cuarto aquello que está mal, ¿verdad? Jesús llegó sacando a todos, sacó a todos, a los llorones, sacó a los que no tenían fe, ¿por qué? Porque para que Dios se manifieste, para que el milagro que tú has estado esperando se pueda manifestar en ti, es necesario que saques de ti aquellas cosas que te impiden recibir el milagro de Jesús. Es necesario que saques de ti la incredulidad. Es necesario, sí, porque muchos se mueven en incredulidad, están pidiendo un milagro, pero cuando ven que pasa tiempo dicen: yo sabía que no lo iba a hacer, yo sabía que esto no iba a ocurrir. Es necesario que tú saques de tu vida la incredulidad y que tú le des la bienvenida a tu casa, a la fe, ¿verdad? Entender que no importa qué tan difícil sea aquello que tú estás pidiendo, si tú sacas, ¿verdad?, la incredulidad, si tú sacas todo aquello que impide que el milagro se manifieste, entonces va a ocurrir el milagro que tú has estado pidiendo. Dice la palabra del Señor que Jesús, la orden de Jesús fue que sacaran a todos y que solamente se quedaran ahí, solamente que se quedara Pedro, Jacobo, Juan y los papás de la niña, ¿verdad?
Porque mire, qué interesante es que Jesús ni siquiera invitó a los 12, sino que Él invitó a nosotros. Si nosotros vemos estos tres personajes que Jesús, déjame entrar ahí, estos son los tres personajes que han estado más siempre al lado de Él. Son aquellos que están ahí cuando se transfiguró Jesús, que se manifestó Moisés y se manifestó Elías ahí. Estos tres estaban con Él. Que se quedaron dormidos, esa es otra historia, pero estaban con Él. Estos constantemente estaban con Jesús. Eran los que tenían una relación más estrecha con Él, ¿verdad? Y Jesús mismo sabía quiénes eran los que podían venir al cuarto con Él. Es necesario que tú entiendas quiénes son los únicos que pueden estar en el cuarto contigo, ¿verdad? Y Jesús sacó a todos. Y es aquí cuando entraron ahí, versículo 53, y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y Él mandó que le dieran de comer. Qué interesante, porque los milagros ocurren cuando la puerta de tu casa se cierra y adentro de la casa solamente quedan tú y Jesús. No hay lugar en ese cuarto. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, una vez que has dejado entrar a Jesús, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la desconfianza, no hay lugar para la incredulidad, sino que tú entiendas que cuando tú has invitado a Jesús a tu casa y tú cierras la puerta, solamente están tú y Él. Todo lo que no está alineado con su propósito, todo lo que no está alineado con Él, se tiene que quedar afuera. Aleluya. Y en este tiempo yo creo que milagros se van a manifestar en tu casa. Yo creo que milagros se van a manifestar a favor de ti cuando tú invitas a Jesús a tu casa, cierras la puerta de tu casa y sacas de tu casa aquellas cosas que tú sabes que te han impedido caminar bien con Él, que te han impedido tener una relación íntima con Él, que han impedido que Jesús haga algo a favor tuyo. Tal vez en algunos serán relaciones, tal vez en algunos serán amistades, tal vez en algunos serán cosas, serán hábitos, en algunos, tú sabes lo que estoy hablando, en algunos serán falta de fe, en algunos será incredulidad. Tú sabes lo que tienes que sacar del cuarto para que entonces Él pueda hacer el milagro que tú estás esperando. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús habló, entonces inmediatamente la niña se sentó. La que habían dicho que estaba muerta. Aún la gente se burlaba cuando Jesús dijo que estaba viva, que estaba durmiendo. Solamente ella se levantó al momento. Aleluya. Así es que en esta mañana yo creo que va a ocurrir el milagro cuando nosotros hacemos lo que hizo Jairo. Vamos a tomar los pasos que tomó Jairo. En primer lugar, Jairo, número 1, le invitó a Jesús a venir a su casa. El milagro está a la puerta de tu casa, pero es necesario que tú y yo podamos invitar a Jesús a venir a nuestra casa. Número 1, es necesario invitar a Jesús a la casa. Número 2, es necesario entender o confiar que Jesús, si él ya va de camino a tu casa, Él lo va a hacer. Nada lo distrae a Él. Aunque aparentemente a Jesús lo distrajo, ¿verdad? Esta mujer con flujo de sangre, pero Jesús nunca llega tarde. Quiero que entendamos en esta mañana que Él nunca llega tarde. Hayan pasado 1 año, 2, para esta mujer fueron 12 años, pero Él la sanó y Él no está distraído. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que no importa el tiempo por el que tú has estado orando, viene de camino, pero es necesario que tú entiendas que Dios no está distraído, pero que Él viene de camino a tu casa. Y si Él dijo que si Él ya sintió ir a tu casa, Él lo va a hacer. Y número 3, y con esto quiero cerrar, que una vez que Jesús entró a tu casa, es necesario que tú saques todas las cosas
que lo único que están haciendo es alimentando tu incredulidad. ¿Y qué alimenta la incredulidad? Como ya lo dije, puede ser una relación, puede ser una amistad, puede ser un mal hábito, puede ser nuestra falta de fe, pueden ser muchas cosas, pero es necesario que una vez que Jesús entró en la casa y cerramos la puerta, saquemos todo aquello que estorba, saquemos todo aquello que no tiene lugar cuando Jesús ya entró a la casa. Póngase de pie conmigo ahí donde está, por favor. Póngase de pie conmigo ahí donde está, si está en su sala, en su recámara, en su cocina, o si ya está con el asador prendido ahí en su patio trasero, donde quiera que usted está, póngase de pie. Y en esta hora, cerrando ya este tiempo en el cual nosotros hemos creído a Dios por milagros. Esto no quiere decir que ya se cerró el tiempo de los milagros, no, pero por en estas semanas nosotros lo que nosotros sentimos de parte de Dios es alimentar su fe para que los milagros en su casa sean una norma. Aleluya. Nosotros terminamos la serie, pero Dios seguirá haciendo milagros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que los milagros serán la norma en nuestra casa. No esperaremos que se abra la iglesia para que se manifieste un milagro, pero nosotros sabemos que el mayor milagro siempre va a estar en el contexto de nuestra casa. El tiempo de los milagros todavía está vigente. Mientras Cristo todavía no regrese por su iglesia, todavía habrá lugar para milagros. Hasta que Cristo regrese, todavía habrá lugar para milagros, y los mayores milagros siempre se van a realizar en el contexto de nuestra casa. A través de toda la Biblia vemos que los mayores milagros siempre ocurrieron en una casa, siempre ocurrieron en el contexto de la casa, sin la necesidad de una iglesia. Pero ahora tenemos nosotros que entender que ahora el tiempo de los milagros será mayor, y ya habrá tiempo que se abra la iglesia nuevamente, y Dios hará milagros aquí también, pero Dios obrará milagros poderosamente en tu casa. Ponte de pie, por favor. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hubiera alguien ahí que está conectado en esta hora, y tal vez tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, tal vez tú nunca has hecho esta oración, lo que conocemos nosotros como la oración del pecador. Tal vez tú nunca la has hecho, pero en esta mañana yo quiero darte la oportunidad para que puedas hacer de Jesús tu Señor. Yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Yo quiero que digas: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo necesidad de un Salvador. Y en esta mañana yo vengo delante de ti, confesando mis pecados. Yo te pido que vengas sobre mi corazón. Yo te recibo en esta mañana como mi Salvador y como mi Señor. Así es que, Señor, yo te pido que perdones todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En esta mañana yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También quiero hacer una invitación. Si alguien, tal vez que ha conocido a Jesús, pero se ha alejado de Él, yo te quiero dar la oportunidad para que te reconcilies con Él. Repite conmigo: Señor Jesús, perdóname porque, aunque te conocí, me alejé de ti. Hoy me vuelvo a ti. Recíbeme como a uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, quiero orar con usted. Señor, gracias en esta hora. Te doy gracias por aquella persona que hizo esta oración. Tal vez por primera vez, o tal vez de reconciliación. En esta hora, yo te pido, Señor, que tú vengas sobre cada uno de ellos. Que tú los abraces ahí donde están. Que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Guíales de aquí en adelante. Que puedan caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, por favor, háganos saber. Tenemos recursos como ayudarle a usted para poder caminar. Queremos ayudarle para que pueda crecer espiritualmente. Usted que es de casa, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada familia representada en este lugar. Familias que representan Centro Cristiano Familiar, pero que hoy están en casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de ellos. En este tiempo, aquellos que están necesitados, Señor, de un milagro, yo te pido que vengas sobre cada familia. Yo en esta hora oro por cada familia y los menciono por nombre, en el nombre de Jesús. Señor, oro por la familia Gomar, por la familia Moreno, por la familia Arias. Señor, por la familia Peralta, por Susu y su familia, por Reyes, en el nombre de Jesús, por la hermana Zulma y su familia, Señor, por la familia Salazar, por la familia Guevara, por la familia Contreras, por la familia Ortiz, por la familia Guisa, por la familia Sánchez, por la familia Alcalá, por la familia Prieto, por Mari Pineda, por la familia Elizalde, por el hermano Garza, por la familia Paniagua, por nuestra hermana Carmen, en el nombre de Jesús, por la familia García, por Iván y Rosy, por Dalila, por su familia, por Tere Trujillo y su familia, por cada familia, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, yo te pido que vengas sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Ven con milagros, visita cada casa con milagros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ven sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor, manifiesta tu poder. Tú conoces, Señor, por nombre cada familia. Tú conoces cada familia por nombre, Señor. En esta hora yo te pido que te manifiestes sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, lo que ellos han estado orando, lo que ellos han estado orando, lo que ellos han estado pidiendo, yo te pido que tú les puedas sorprender, Señor. En el nombre de Jesús, que tú les puedas sorprender, Dios. Que el milagro que ellos han estado orando venga sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, creemos que este tiempo, Señor, tú lo preparaste para que nosotros podamos entender, número uno, que tú sigues obrando en casa, y que podamos entender, número dos, el valor de estar en la casa de Dios también. Padre, gracias Dios te doy por cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas familias que tal vez no son de aquí, pero que virtualmente se han estado conectando con nosotros, aquellas familias que son fuera de aquí, que no son de aquí, Padre, hasta donde ellos están, por estas familias que se han conectado desde Puerto Rico, por estas familias que se han conectado desde México, de otros estados de aquí de Estados Unidos. Yo te pido que ahí también tú vengas con milagros sobre ellos, que yo te pido que tú vengas con milagros sobre estas familias, Señor, en el nombre de Jesús, que nada ellos puedan ver, Señor, que nada hay imposible para ti. En el nombre de Jesús, visita, Señor, visita con milagros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
de igual manera, Señor, oramos por las familias que han perdido un ser querido en alguna batalla, Señor. En este fin de semana que este país celebra el día del Memorial Day, gente que ha caído en alguna batalla, Señor, oramos por aquellas familias, Señor, que perdieron un ser querido. Te pedimos que les fortalezcas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu fortaleza venga sobre cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ser despedidos en esta hora, no sin antes recordar nuestras actividades, ¿verdad? Yo le pido que en estos próximos días vamos a estar dando información, depende de lo que salga, para que cómo vamos a hacer para regresar y cuándo vamos a regresar. Así es que nosotros les mantendremos informados. Mientras tanto, le voy a pedir que se siga conectando virtualmente con nosotros el martes a las 7, el jueves a las 7, el viernes los jóvenes, el sábado los niños. Estamos pensando hacer una vigilia para este próximo viernes. Así es que manténgase conectado para poder nosotros darle para que usted se siga alimentando con nosotros y podamos estar aquí martes a jueves, ¿verdad? Seguimos con Fe Inquebrantable. Viernes los jóvenes también empiezan una nueva serie a las 7 y luego el sábado los niños a las 2 de la tarde. Bueno, ahí le vamos a estar invitando. Yo creo que va a cambiar la hora, pero le vamos a decir, vamos a ver bien, estamos arreglando eso. También el domingo que viene a las 10 de la mañana empezamos una nueva serie. Estamos celebrando el día de Pentecostés y vamos a empezar una nueva serie donde creemos que el Espíritu Santo se estará manifestando de una manera sobrenatural. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, iglesia, les amamos, les extrañamos. Hasta pronto, bendiciones. Más alto que yo pueda.
Dios bendiga a todos. Gracias por conectarse hoy con nosotros en esta mañana. Los esperamos ver entre la semana para todos los otros cosas que estamos teniendo. Que tengan un bendecido día con su familia, lleno de milagros, y los esperamos ver pronto. Los amamos.